Lo que pasa es que lo que no puede uno abdicar nunca es de sus convicciones. Yo esté donde esté, hace 14 años, cuando dimití de presidente del INE, me definí como socialdemócrata, me he definido siempre como socialdemócrata, y hoy que apoyo a este gobierno, que es mi gobierno, me defino también como socialdemócrata. Don Francisco Fernández Ordóñez es una figura política interesante. Entró a formar parte de la administración a muy temprana edad como secretario técnico del Ministerio de Hacienda en los gobiernos del general Franco, en plena dictadura. Cuando en 1973 es nombrado presidente el almirante Carrero Blanco, él es nombrado subsecretario del Ministerio de Economía, en un momento en el que ser subsecretario no era un cargo menor. Competencialmente no sería muy diferente a lo que hoy sería un secretario de Estado. Después del asesinato del almirante Carrero Blanco, entró en el gobierno el señor don Carlos Arias Navarro y este nombró al señor Fernández Ordóñez presidente del INI, el Instituto Nacional de Industria, con lo que seguía trabajando para la administración. Ocupó este cargo hasta que la crisis del llamado gironazo provocó que tanto el señor Fernández Ordóñez como otras figuras como el señor don Miguel Boyer abandonaran el INI y se metieran a hacer política. Fue en ese momento cuando el señor Fernández Ordóñez comienza a aparecer como alguien crítico hacia el régimen vigente en España, y cuando llega el gobierno del señor don Adolfo Suárez y abre la ventanilla de que se registren partidos políticos, don Francisco Fernández Ordóñez registra a su nombre el primer partido socialdemócrata español. Es decir, que la socialdemocracia socialista procede históricamente de partidos obreros que han ido evolucionando y que han llegado a un compromiso, el compromiso histórico del capitalismo con la clase trabajadora. La socialdemocracia que procede del centro, que procede de los sectores reformadores de la izquierda no socialista, son sectores igualmente reformadores, yo creo que con la misma honradez reformadora, pero tienen una procedencia distinta y por tanto tienen una estructura ideológica que no pertenece al entorno marxista de donde nació inicialmente el socialismo. Yo creo que ahí está probablemente la diferencia fundamental. Es importante decir que en aquella época la etiqueta socialdemócrata estaba muy mal vista por la izquierda. Por aquella época, tanto don Felipe González como don Alfonso Guerra negaban que se etiquetara al PSOE como un partido socialdemócrata, porque todavía se entendía que decir que eras socialdemócrata era como decir que eras blandito, que eras proamericano, y hablamos de un PSOE que todavía se definía marxista. Pretender que con los defectos morales que existen haya cambios y transformaciones, que me parece que es lo que caracteriza a la socialdemocracia, la convivencia con los defectos en los valores, sin querer que estos defectos cambien radicalmente, no es posible que haya un cambio social profundo. Cuando el señor don Adolfo Suárez fundó desde el gobierno la coalición Unión de Centro Democrático, que luego sería partido, el Partido Socialdemócrata del señor Fernández Ordóñez se integra en la UCD. Que si el país necesita reformas económicas y sociales y reformas profundas, pero con moderación y sin marxismo, en Unión de Centro Democrático está la ideología socialdemócrata que las propugna. El propio señor Fernández Ordóñez declara que mientras él esté en la UCD, eso no será una formación de centro-derecha. El señor Fernández Ordóñez era uno de los que convenció al señor Suárez de que el objetivo de UCD como partido político no debía estar en buscar el voto de la derecha, porque ese voto ya lo tenía por defecto, y tenía que centrar su discurso en atraer a el votante proveniente de la izquierda, al votante progresista. Una estrategia que siempre causó recelos en el sector demócrata cristiano de la UCD. Ya había provocado la marcha del señor don Alfonso Osorio aquella estrategia. Yo pensé que Adolfo Suárez debía de representar una postura de derecha democrática y derecha europea, y que debía de dejar al Partido Socialista que ocupase el espacio de una izquierda democrática. Adolfo Suárez no lo entendió así, pensó que él podía y debía de ocupar también el espacio en gran medida del Partido Socialista. Creo que se equivocó, creo que yo acerté. Tras ganar la UCD las primeras elecciones, el señor Suárez forma un gobierno donde hay importantes figuras que vienen del grupo socialdemócrata. El señor don Rafael Heras Salgado, que cada vez será menos socialdemócrata y más bien suarista. El señor Fernández Ordóñez, que queda como ministro de Hacienda y luego como ministro de Justicia. El señor González Seara, que también será ministro. El señor Fuentes Quintana, que también será ministro. La señora doña Carmela García Moreno, la señora García Pelayo o el señor Moscoso eran otras figuras de aquel Partido Socialdemócrata que se había integrado en la UCD. En una palabra, se pasa de un sistema fiscal del siglo XIX a un sistema fiscal del siglo XX. Pero hay que decir que, sin embargo, el ambiente que había en España en aquel momento tenía una tal presión ética, un
un carácter constituyente democrático de tal calibre que la sociedad entera lo apoyó a pesar de todo. El que hubiera tantas familias en la UCD provocó que el propio señor Suárez tuviera una actitud muy dubitativa a muchos efectos, por ejemplo a nivel internacional. Nunca se atrevió a resolver si reconocía o no el Estado de Israel. El mundo árabe era contrario a que reconociera España el Estado de Israel, sectores de la izquierda eran muy hostiles hacia el Estado de Israel, mientras que la derecha y los Estados Unidos querían que España reconociera el Estado de Israel. Al final el señor Suárez no se atrevió a hacerlo y en cambio sí se atrevió a tomarse fotos como esta con el señor Yasser Arafat. Al final el señor Suárez cae de la presidencia del gobierno y del partido a principios de 1981, pero en el Congreso de UCD de Palma de Mallorca, la unión de socialdemócratas, suaristas y azules permite que ellos mantengan el control del partido frente al sector demócrata cristiano y el sector liberal, que queda temporalmente arrinconado, con el señor don Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno. La mitad de los diputados de UCD se entusiasman cuando oyen en esta tribuna al señor Fraga, y la otra mitad lo hace cuando quien habla es Felipe González. Pero hasta hoy todos votan al señor Suárez. Es en ese momento cuando el señor don Francisco Fernández Ordóñez, que sigue siendo ministro de Justicia, decide sacar adelante la ley del divorcio. No podemos impedir que los matrimonios se rompan, pero sí podemos disminuir el sufrimiento de los matrimonios rotos. Hay que decir que España ya había abierto el camino para el divorcio desde la propia Constitución, que ya contemplaba la posibilidad de que un matrimonio fuera disuelto, con lo cual lo que hacía el señor Ordóñez era regular algo que ya se había dado luz verde en la Constitución. No tiene, por tanto, sentido la negativa al divorcio basada en la defensa de la familia. A la familia la ha deshecho mucho antes el amor, el abandono, el adulterio o el desamparo. Y como consecuencia de esta ignorancia, y como consecuencia de una filosofía antidivorcista, han florecido en España una situación gravísima de alegalidad, de situaciones de hecho de anomia. Este hombre llevó una espada que le fue ofrecida por la Legión extranjera en 1926 y un día entregó al cardenal Gomá en el templo de Santa Bárbara de Madrid para que la depositara en la Catedral de Toledo, donde ahora se guarda. Desde hoy solo tendrá sobre su tumba la compañía de la cruz. Al que peor le sentó el tema fue a la Iglesia Católica, y el mayor símbolo de eso es que existía una costumbre desde los tiempos del régimen de que el ministro de Justicia fuera el que abriera la procesión del Corpus. El propio señor Fernández Ordóñez había mantenido esa costumbre en 1980, y cuando llega el año 1981, el cardenal primado, obispo de Toledo, don Marcelo González, veta la presencia del señor Fernández Ordóñez en ese Corpus. Don Leopoldo Calvo Sotelo llama al cardenal primado, obispo de Toledo, y le ofrece que sea él, como presidente del gobierno, el que encabece la procesión del Corpus con el ministro a su lado. Y don Marcelo le contesta que el presidente del gobierno puede venir si quiere, pero que el ministro de Justicia no está invitado. Lo cual era llamativo, porque tan responsable de la ley del divorcio sería el ministro de Justicia como el presidente del gobierno que presidía el Consejo de Ministros, que había dado luz verde a esa ley. El caso es que al señor Fernández Ordóñez le tocó ver el Corpus desde el balcón, y fue curioso ver a tantos medios de comunicación progresistas indignados por aquel veto al señor Fernández Ordóñez, cuando en el fondo les tendría que parecer bien que en un estado aconfesional no tuviera por qué estar el ministro civil presidiendo la procesión del Corpus. Se trata con toda evidencia de una represalia de integrismo católico contra quien considera autor de la ley del divorcio, persona que no ha hecho otra cosa que gestionar un proyecto de ley de la que no es autor, porque el único autor es el pueblo español. Al vetar a Fernández Ordóñez, el cardenal primado, a quien en realidad ha vetado, es al catolicismo no integrista. Con su gesto, el arzobispo de Toledo ha politizado gravemente un acto religioso, pues si el integrismo se apodera de las procesiones, el creyente no integrista, la gran mayoría, subirá con Ordóñez a verlas desde la ventana. Por su parte, el prestigioso columnista del diario El País, don Francisco Umbral, agregaba: el obispo de Toledo, don Marcelo, le ha echado de la procesión, le ha echado del Corpus. Los obispos están en los altares o están en la tierra de poder terrenal, pero nadie les ha visto nunca caer del altar a la banca, del cielo las riquezas del légamo, lodo, mundo, demonio y carne desamortizadas por Mendizábal.
Es todo el secreto del nacionalcatolicismo, que nunca se les ve caer, y eso que siempre está cayendo. Cayeron del cielo en la zona nacional de Franco, cayeron del antifranquismo militante en la defensa de sus colegios, sus subvenciones, sus privilegios. En toda esa cosmogonía no cabe un señor de gris. Los obispos tocan el cielo con la mitra, no te han echado por laico, Paco, sino por bajo. Lo que tenemos que decir para empezar en estos instantes en España es simplemente que esta ley de divorcio se asienta en el principio de aconfesionalidad del Estado y de libertad de religión y de creencia. Que la ley es así solamente imperativa para aquellos que hacen uso de ella, que es una ley, no habría que decirlo, que permite hacer, que no obliga a hacer, que atribuye derechos, que simplemente autoriza. Bueno, a muchas gentes les he ayudado a resolver su vida y saben que la lucha por el divorcio fue una lucha muy dura y que me ha dejado unas heridas muy grandes, me ha marcado profundamente. Y yo creo que este era un tema tremendo que tenía el país planteado y que había que resolverlo. Lo que pasa es que la lucha por el divorcio ha sido una lucha muy dura en España, enormemente dura. El divorcio no se presenta como una obligación, es decir, que nadie está obligado constitucionalmente a disolver su matrimonio. Efectivamente, solo faltaría eso, que no encuentra precedente en ninguna legislación actual histórica. Hay muchos partidarios del divorcio que lo consideran con razón un mal personal y social. Al margen de lo que opinara la Iglesia, la ley del divorcio rompió para siempre UCD. El mismo día que se aprobó, uno de los jefes del sector demócrata cristiano de UCD, don Óscar Alzaga, pidió abiertamente la dimisión del señor Fernández Ordóñez. Y a la vuelta de verano, el señor Ordóñez anunció que dimitía como ministro. Bueno, la explicación se encuentra en una carta que envié ayer al presidente del gobierno. Curiosamente, yo he encontrado una manipulación, una serie de intoxicación informativa en algunos medios. Se ha hablado de un chantaje, se ha hablado de unas condiciones presentadas al presidente. Yo creo que tenemos el deber a la opinión pública de decirle la verdad. Y la verdad es sencillamente leer la carta. Si ustedes me lo permiten, yo creo que se puede proceder porque me parece que es una suficiente explicación. La carta dice así: querido presidente, a esta altura de mi vida, tengo la convicción de haber defendido hasta el límite de mis fuerzas los valores en los que creo y de haber tratado siempre de cumplir con mi deber. He ocupado en 2 ocasiones la cartera ministerial con una dedicación absoluta. En este momento, sin embargo, creo que ha llegado la hora de poner fin a mi propia presencia en el gobierno. La decisión que adopto, largamente madurada, es el resultado de una voluntad de recuperación de mi propia identidad en un instante en que pienso que no podría continuar en mi puesto para llevar a cabo mi proyecto político sin una lucha enormemente costosa y desestabilizadora dentro del propio partido. Necesito ahora reflexionar con cierta distancia moral, libre de cualquier ambición concreta, sobre mi circunstancia política y mi vocación personal. No hay nada detrás de esta decisión, sino la voluntad de reencontrarme a mí mismo y de reconquistar mi propia libertad. Estaré, sin embargo, siempre del lado de quienes luchan por la justicia y la libertad en España. En esa lucha nunca seremos demasiados. Ha sido un honor trabajar contigo. Sabes muy bien que se conserva intacta nuestra antigua amistad de muchos años. A ella invoco para que sepas interpretar esta carta. Un fuerte abrazo. Y poco después, él y todos los diputados del sector socialdemócrata de UCD abandonaban el partido para irse al grupo mixto y fundar su propio partido político, el Partido de Acción Democrática, PAD, que en el fondo fue un partido instrumental creado únicamente para coordinar el traslado de militantes y dirigentes de la UCD al PSOE de don Felipe González. Paco Ordóñez era un sinvergüenza maravilloso, dicho sea de paso, pero un sinvergüenza. O sea, Adolfo Suárez le pinchaba los teléfonos y sabía que cuando salía del Consejo de Ministros, desde el mismo Palacio de la Moncloa, telefoneaba a Felipe González y Alfonso Guerra para contarles lo que había pasado en el Consejo de Ministros, ¿no? Con lo cual, el viejo juramento de guardar secretos sobre lo que hago. En las elecciones generales de 1982, el señor Fernández Ordóñez va como número 2 del PSOE por Madrid, justo detrás de don Felipe González. Socialdemócrata y ahora es secretario general del Partido de Acción Democrática, PAD. Ahora figura usted en las papeletas, y los miembros de su partido, las papeletas del PSOE. Bueno, yo esta noche electoral nosotros nos presentamos, como usted dice, somos y así nos definimos como socialdemócratas desde la clandestinidad. Como tal figuramos en las listas de un partido centrista y como tales socialdemócratas figuramos ahora en pacto político con el Partido Socialista. Para mí lo importante de estas elecciones es ese porcentaje de cerca del 80%. Eso quiere decir, yo creo, 2 cosas. Uno, que el pueblo español se ha dado cuenta de que está haciendo una apuesta histórica por el porvenir, por el futuro.
Yo he dicho alguna vez que el futuro es eso que se puede cambiar, que en parte depende de nosotros y en parte no depende, pero en parte sí depende, y que los españoles tienen y han votado ya, bueno, cuál es su proyecto de futuro y quiénes son las gentes que cree que pueden tener el coraje y el valor para llevar a cabo esos cambios. Y con la llegada del PSOE al poder y del señor González a la Moncloa, el señor Fernández Ordóñez es nombrado presidente del Banco Exterior. Concede entonces varias entrevistas en las que habla como si se hubiera retirado de la política, cuando el Banco Exterior no es una entidad privada, seguía trabajando para la administración. Es en esa etapa cuando, según el director del País, don Juan Luis Cebrián, le llamó para pedirle que parara las investigaciones hacia el señor don Jordi Pujol por el tema de banca catalana. Y aunque en ese momento el señor Ordóñez aseguró en entrevistas que no quería volver a la política... Usted ha dicho adiós a la política y lo ha dicho de verdad y en serio y con la boca grande. O lo los amigos no se lo creen. Como tantas veces dicen los toreros, me retiro este año y evidentemente se retiran y al año que viene vuelven otra vez a las andadas. Yo sí me he retirado. Lo que pasa es que lo que uno pierde muchas ilusiones en la vida se lleva unas cosas y trae otras. ¿Aceptaría una invitación para volver? ¿Para dejar el banco? ¿Para volver de nuevo? No me encontraría con fuerzas. Llegó el año 1985 y cuando el señor González destituyó al señor don Fernando Morán como ministro de Exteriores, que no tenía la mejor imagen posible, el señor Ordóñez le reemplaza como nuevo ministro de Exteriores. Para este momento, el PSOE ya sí parece identificarse con los postulados socialdemócratas y ya entiende que, como ha hecho la socialdemocracia alemana, hay que llevarse bien con los Estados Unidos para reforzar la presencia de España en Europa. Por tanto, qué mejor que tener cerca de él al mayor referente de la socialdemocracia en España, que era el señor Fernández Ordóñez. Yo les pido que reflexionen, que actuar contra las propias ideas para hacer un daño al gobierno es hacer un daño al país. Con el señor Fernández Ordóñez como ministro de Exteriores, España reconoce al Estado de Israel. El gobierno español, movido por su política de universalidad de las relaciones diplomáticas y por sus amistosos sentimientos hacia el pueblo judío, cuyo legado forma parte del patrimonio histórico y cultural de España, ha decidido establecer relaciones diplomáticas con Israel. El gobierno español desea dejar claro que mantendrá su tradicional política de amistad y solidaridad con el mundo árabe, estrechamente vinculado a España por razones de historia y cultura compartidas. El último gran episodio que vivió el señor Fernández Ordóñez como ministro de Exteriores es que él le tocó afrontar el papel de España en la guerra del Golfo, en la que nuestro país formó parte de la alianza liderada por Estados Unidos para liberar a Kuwait de las tropas de Irak. Es una manifestación de la voluntad española de participar en una acción colectiva, europea e internacional, donde los intereses comunes y los intereses nuestros están siendo gravemente afectados. Coordinándose el señor Fernández Ordóñez con el señor don Narcís Serra, que era el ministro de Defensa y que también estaba en sintonía con toda esta estrategia. La determinación y la puesta inmediata en marcha de una retirada total e incondicional, como él ha dicho. Y yo quisiera terminar con una reflexión, y es que hay algo triste, y es que Saddam Hussein, desde el 2 de agosto, podía haberse retirado voluntariamente, sin que hubiera habido ningún muerto. Y ahora no se retira, si es que se retira, por su propia voluntad, sino por la fuerza. Don Francisco Fernández Ordóñez dejó la política española cuando la salud le impidió continuar. El cáncer que padecía le obligó en 1992 a ceder el cargo de ministro de Exteriores a el felipista don Javier Solana. Murió poco después y al fallecer, el diario El País aseguró en su portada que don Francisco Fernández Ordóñez era la figura política más querida por los españoles. Su apellido no desapareció de la administración pública porque su hermano, don Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ocupó en ese momento cargos como ser responsable del Tribunal de la Competencia, con el gobierno de don Felipe González, y luego con el gobierno del señor Rodríguez Zapatero sería el gobernador del Banco de España. En lo que se refiere al señor don Francisco Fernández Ordóñez, se podrán decir muchas cosas. Es inevitable que el hecho de que cuando la mayoría del pueblo español era franquista, formaba parte del franquismo, que cuando la mayoría del pueblo español votaba UCD, estaba con la UCD, y que cuando la mayoría del pueblo español votaba al PSOE felipista, estaba en el PSOE felipista, se puede decir, por tanto, que era alguien que siempre estaba con el poder, siempre estaba con los mayoritarios. Pero también eso se puede ver de manera positiva como alguien que siempre sabía conectar con la temperatura de su tiempo.
La política es un sitio donde se está, no donde uno debe ser un profesional. Y que se está en la política pues con una finalidad de cumplir uno con su deber con la comunidad.